cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. Jonathan David Ramos, soy de la vereda Santa Isabel, del corregimiento Lencano, soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Nos vinieron a colocar el alumbrado público que requería esta vereda, que es la única que no contaba con el alumbrado, ya que es una vereda muy llamativa para nosotros como turismo, que tenemos los páramos más grandes y más bajos del mundo y es una iniciativa muy importante para nosotros contar con este alumbrado acá en la vereda. Acá los estudiantes del colegio salen a las tipo 5 de la mañana y es muy difícil la transportación por aquí por el sendero y siempre es muy oscuro, y ahora con las lámparas pues ya se pueden transportar mejor. Gracias a CEPAL por venir a instalar las lámparas, que son muy útiles ya que están en la ribera del río y es muy peligroso, pues ya que era muy oscuro para transitar por el camino. Agradeciéndole a la doctora Maritza, a CEPAL y también a la alcaldía por la solicitud que está haciendo en esta comunidad, la comunidad más lejana de la vereda del corregimiento Lencano, que es la última vereda Santa Isabel. Excelente. Nariño sin fiebre amarilla. Si viajas a zonas endémicas, en riesgo o de clima tropical, debes vacunarte con 10 días de anticipación. Una sola dosis puede cambiar tu vida. Seguros y sin riesgo. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor.
Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en Hablemos de Política, el espacio de opinión del canal CNC y de la agencia APP. Hoy con un gran invitado de talla nacional. Nos han visitado varios y hay que empezar a tocar el panorama nacional, pero también localizándolo en este suroccidente del país. Hoy, este suroccidente reclamando varias de las promesas que tantos gobiernos han hecho y que hasta el momento no se cumplen, incluido el actual, el del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor Juan Manuel Galán, qué gusto tenerlo aquí en Pasto. Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias. Bienvenido. Bien. ¿Cómo lo recibe la tierra? Como siempre, con mucha hospitalidad, con mucho afecto y cariño. Esta tierra es muy querida. ¿Juega de local? Creo que sí, ¿no? Quisiera siempre jugar de local. Bueno, ¿cómo va la situación de este panorama político que está viendo usted alrededor de lo que está sucediendo hoy en el gobierno de Gustavo Petro? Pues lo que uno observa es un escalamiento del discurso político ya derivando en violencia política, y eso es un escenario que los colombianos ya hemos vivido en nuestra historia. Por eso tenemos que tener una conciencia histórica de lo que el país pasó en la segunda mitad del siglo pasado, donde tuvimos más de 500.000 de muertos por la violencia política, y no podemos recaer en lo mismo. Pero siente uno también algo como un retroceso en la historia de lo que vivimos los colombianos en los años 80, cuando el narcotráfico y las estructuras criminales ligadas al narcotráfico, con su poder de intimidación, con su poder de corrupción, eliminaban a todos sus enemigos y se apoderaban de territorios. El plan Pistola para asesinar a policías, cómo han alcanzado en los territorios el dominio y el control de las poblaciones, el dominio y el control de las rentas criminales, de la extorsión, del narcotráfico, de la minería criminal. Y el Pacífico nariñense pues es la principal región afectada en todo el país. En segundo lugar, yo diría que es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Pero lo que estamos viendo es una falta de liderazgo de parte del comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, el presidente de la República, una improvisación, unos mensajes erráticos, bandazos, en donde en medio de esta paz total, que es un caos total, pues la fuerza pública no sabe cómo operar, porque hay una cantidad de territorios con ceses al fuego bilaterales y la fuerza pública ya no sabe dónde actuar, dónde no actuar. Cuando actúa, entonces se encuentra con una reacción adversa del gobierno nacional, del propio presidente de la República. Entonces es una situación muy difícil en donde la prioridad debe ser proteger a la población, que la fuerza pública haga presencia sostenida en los territorios, se recupere territorialmente el país y podamos defender y proteger a la población, que debe ser el objetivo estratégico número uno. Usted ha tocado los dos puntos, y sobre ese tema de seguridad hay dos polos que hoy están muy complicados: lo que pasa con norte de Santander y lo que pasa con el departamento de Nariño y el Cauca. Se migra de un punto a otro únicamente para poder ver este tema de seguridad. ¿Se puede recuperar, se puede reorganizar el tema de seguridad hoy en Colombia? Se puede reorganizar con voluntad, con la recuperación de la confianza institucional que se ha perdido en el liderazgo del presidente de la República como garante del orden público, como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía. La policía debe buscar transformarse para hacer una presencia sostenida en las zonas en donde se requiere esa presencia sostenida, en donde hay problemas de orden público, pero también hay que llegar con oferta de política social. Y una prioridad para esta región del departamento de Nariño es la conectividad. Esa ha sido una deuda histórica de una presidencia, no por el presidente actual necesariamente y su personalidad, sino por la institución presidencial, que es exageradamente poderosa en Colombia, en donde el departamento de Nariño siempre se ha quedado mirando al presidente y al gobierno nacional a ver si algo les llega, a ver si les solucionan el problema de la variante, de la doble calzada, para que cada vez que se derrumba la Panamericana no quede bloqueado el departamento, donde no hay vías terciarias, donde no hay conectividad a internet, donde se reclama infraestructura aeroportuaria, donde se reclama posibilidad de un puerto de aguas profundas en el Pacífico, y donde este departamento debería ser el que jalone la integración de Colombia hacia la región internacional Asia-Pacífico, que es la región del mundo más dinámica en materia comercial y en materia económica. Muchos dicen que Petro habla demasiado, no concreta lo que hoy está esperando el pueblo colombiano y sobre todo las regiones, pero en términos generales, en 3 años de gobierno, ¿usted cree que el país ha mejorado o definitivamente sí tiene indicadores preocupantes? Tiene indicadores muy preocupantes. En materia fiscal, el problema de caja de más de 50 billones de pesos que tiene el gobierno en este momento, el Estado.
el problema del ambiente político, de confrontación, de exacerbación, de violencia, de agresividad, de descalificación, donde es el dogma ideológico, donde es la imposición y no la concertación, no buscar consensos sobre reformas que son necesarias. Sin duda alguna las necesita el país, pero no las necesita a la brava, impuestas. O sea, reformas tan profundas como la de la salud, la laboral, la pensional, la de educación, necesitan consensos, necesitan escuchar a todas las voces. Por ejemplo, la de la salud, los pacientes han estado ausentes, no han sido escuchados, no han sido tenidos en cuenta. Y son los pacientes de cáncer, los pacientes de enfermedades huérfanas, los que están viendo interrumpido el suministro de medicamentos y la prestación de los servicios porque las IPS pues no les pagan las deudas que tienen por la prestación de los servicios y por eso el sistema de salud hoy es la preocupación número 1 de los colombianos. Pero el orden público, en el caso de Nariño, es particularmente grave, preocupante por todos esos comuneros del sur, por la extradición de Araña, que pues, no se sabe en qué va a terminar, cómo van a ser las relaciones con Estados Unidos en caso de que se niegue la extradición. En fin, hay muchos interrogantes y muchas dificultades en donde el departamento de Nariño, ilusionado por una promesa de cambio, de que esta vez sí Nariño iba a tener la capacidad de recibir todo ese apoyo del gobierno nacional, votó masivamente por el pacto histórico, por Gustavo Petro, y hoy pues hay un sentimiento de traición, de desilusión y de tristeza y de frustración frente a lo que ha sido el actual gobierno en estancamiento y en retroceso de muchos temas. Ya que se metió al agua usted, que son temas que hoy, por ejemplo, la ciudadanía del departamento de Nariño, del suroccidente del país, porque bueno, nos ven en el suroccidente del país, la situación es compleja. ¿Cómo poder reestructurar esa idea o ese modelo de esa reforma a la salud? Porque hay que hacerla y hay que atender a la gente, pero hay que pagarle también a los prestadores. ¿Cómo poder generar una tranquilidad hoy al usuario final, al paciente? Bueno, hay que hacer todo el esfuerzo por refinanciar el sistema para que el sistema pueda volver a operar. O sea, hacer la tarea de cero. Exactamente, volver a hacer el cálculo de la unidad de pago por capitación que está desfinanciada para que los prestadores puedan recibir los recursos, volver a revisar el Ministerio de Salud como el ente rector del sistema, porque hoy los técnicos de los ministerios, incluido el de salud, migraron del ministerio, fueron reemplazados por ideológicamente, por dogmas, por creencias ideológicas y no por lo que se necesita, que es la técnica. Para usted, ¿ahí está la gran falla de todo lo que ha pasado en estos 3 años? Esa es una de las grandes fallas, pero también es la satanización del sector privado. Y la satanización de las alianzas público-privadas, que claro que necesitan control, inspección, vigilancia para que no abusen, no haya abusos y no haya, por ejemplo, en el caso de los peajes, cobros excesivos a los usuarios, pero ese esquema de alianza público-privada estaba en el sistema de salud. El sistema de salud colombiano era la alianza público-privada más grande de toda América Latina. Y el gobierno, en lugar de hacerle reformas para ajustar lo que está mal, para corregir los errores, se dedicó fue a destruir completamente el sistema de salud y hoy los enfermos están padeciendo esa improvisación, ese dogma de, por principio, satanizar la participación del sector privado en cualquier alianza con el Estado, y eso es muy negativo porque la estatización del sistema de salud nos trae historia pasada negativa del seguro social, cuando polulaba la politiquería, la corrupción, no había cubrimiento universal en salud. Hoy en día el sistema de salud colombiano había logrado cosas tan importantes como casi cubrimiento universal en salud. Había logrado que el gasto de bolsillo de los ciudadanos para acceder al sistema de salud fuera el más bajito en promedio con los países de la OCDE. Todo eso se perdió y hay que recuperarlo, hay que reconstruirlo, obviamente con las lecciones aprendidas de que no puede haber abusos, de que necesitamos también especialistas, cupos para especialistas, porque el talento humano en salud tiene que recibir la remuneración adecuada, tiene que haber suficientes psiquiatras, sobre todo para atender uno de los problemas, o tal vez es el problema número 1 en salud pública que tenemos en Colombia, que es la salud emocional y la salud mental, especialmente de jóvenes que tienen unas altas tasas de suicidio, de depresión,
por la pospandemia y por todas las necesidades que no se han atendido, y no hay suficientes especialistas ni prestación de servicios. Hoy hay una gran problemática en todo el país de la entrega de los medicamentos, pero mucho tiene que ver precisamente por lo que usted menciona. Al privado no se le paga, al laboratorio hay que pagarle la producción del medicamento y no se paga. No llegan los medicamentos al país y hay una gran complicación frente a esto. Lo que ha sucedido, el paciente al final comprando el medicamento que pueda conseguir para poder tener un tratamiento adecuado alrededor de lo que hoy los profesionales de la salud le recomiendan. Eso es otro de los puntos. Dinero, recursos para poder financiar la salud, ¿de dónde podrían salir? Bueno, de recuperar en buena parte la confianza de una alianza público-privada que permita que haya nuevas inversiones, nuevos recursos frescos, no solamente dependientes del presupuesto que lleguen al país como llegaban antes. Como llegaban antes, que lleguen al sistema de salud y que haya unas reglas de juego claras, estables, una seguridad jurídica para las inversiones. Porque cualquier inversionista necesita confianza, necesita seguridad de que sus inversiones se van a adaptar o van a ser acogidas por unas reglas de juego estables que no se van a cambiar a discreción o al capricho del mandatario o del funcionario de turno, porque aquí hemos tenido también una rotación de funcionarios no idóneos para manejar carteras. Inexpertos, muchos de ellos. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, del cual depende buena parte de los proyectos de infraestructura en los que está esperanzado el departamento de Nariño, pues tenemos una comunicadora al frente del Ministerio de Transporte que nombró un equipo asesor, no de técnicos y de expertos en el transporte, de comunicadores. No tengo nada contra los comunicadores, vengo de una familia de comunicadores y de periodistas, he sido periodista, pero en el Ministerio de Transporte se requieren técnicos con conocimiento y con experiencia en el sector y no una improvisación de personas que tienen un oficio completamente alejado y distinto a lo que se requiere en un ministerio como el de transporte. Ya que se metió en el tema de infraestructura, muchas de las quejas que hoy tenemos en las regiones y que están, en este caso, sustentadas por lo que ha sucedido, se cayó el sector de la construcción, construye menos, no hay viviendas, hay un déficit de viviendas enormes en el país, no hay obras públicas como la que usted menciona, la que tanto estamos reclamando y se prometió en este gobierno como se prometió en el gobierno Duque, que la inició el gobierno de Juan Manuel Santos, que hay algo también del gobierno Uribe, pero que no se ha podido consolidar y es precisamente eso lo que genera hoy empleo en el país. Ese rezago de la infraestructura y ese rezago de inversión en infraestructura que tanto nos ha golpeado. Pues la infraestructura es vital para que el país pueda ser productivo, para que haya crecimiento económico, para que haya confianza, para que haya una logística a unos costos adecuados, para que el país pueda pensar en exportar, para conectarnos con los puertos, para que tengamos una producción cercana a las costas, desde el punto de vista logístico, para acercar desde las distancias la posibilidad de exportar y de sacar los productos. Todo eso necesita inversión y la inversión necesita confianza. Y la confianza se construye con estabilidad, con mensajes políticos de parte del gobierno nacional y del presidente que inspiren tranquilidad, que inspiren estabilidad, tranquilidad, permanencia, reglas de juego claras y reglas de juego que no se cambian por el camino. Todo lo contrario a lo que el gobierno se ha dedicado a hacer, que es a estimular, a fomentar la confrontación, el odio, la división, y toda esta división, todo este odio, toda esta confrontación social, los que asumen y ponen el pecho en el territorio de las consecuencias de esa confrontación social son los alcaldes, que están totalmente abandonados. La próxima huelga general que ha llamado el gobierno a realizar, pues en Pasto, por ejemplo, ¿a quién le va a tocar afrontarla? Pues a Nicolás Toro, al alcalde, con su equipo y con los pocos recursos que tiene para poder mediar en la calle la confrontación que se puede generar. Y el gobierno nacional no puede, aislado, desde el escritorio, desde la Casa de Nariño en Bogotá, promover esa confrontación que le toca frentearla a los alcaldes. Oiga, ya va tocando usted varios temas de estos y en esta agenda nacional ustedes ya van recorriendo el país y seguramente van encontrando panoramas. ¿Lo que encuentra en Nariño es similar a otras regiones de Colombia? Sí, similar. ¿Parecido? Al desasosiego, sí, a la desconfianza, a la incertidumbre, a que el problema de seguridad, de hurto callejero, de extorsión, de microtráfico, en el caso de Nariño, pues de narcotráfico, porque ya sabemos todos los problemas que hay también con la frontera, es decir, el departamento de Nariño acumula una cantidad de problemáticas para las cuales debería tener un gobierno aliado, un gobierno presente, un gobierno que apoya a los mandatarios locales, a los alcaldes, que está pendiente de cómo viabilizar proyectos, de cómo viabilizar la inversión. Hoy no ha habido inversiones,
No ha recibido Nariño inversiones, a pesar de todo el apoyo electoral masivo que le expresó en las urnas al presidente actual en el 2022, no ha habido una compensación ni una retribución de parte del gobierno nacional por el mandato político que le otorgó el departamento de Nariño. Obras son amores y no buenas razones. A propósito de lo que hoy se menciona, doctor Juan Manuel, hay una situación importante. La gente está esperando prácticamente esta carrera presidencial que se prendió mucho antes, de hecho la prende en medio de lo que ha sucedido y esta polarización que vive el país, todo lo que pasa con el actual gobierno, pero les obliga a ustedes a ajustar lo que hoy se puede prometerle al país frente a una campaña presidencial y sobre todo sobre un proyecto de gobierno que hoy tiene que ser sensato, muy asentado en la realidad y sobre todo cumpliéndole a la gente. De acuerdo, la única manera de construir confianza en la vida es cumplir las promesas. Y la política hoy ha estado alejada de la gente porque la gente ve que la política le ha incumplido sistemáticamente las promesas. Nosotros en el nuevo liberalismo tenemos el firme propósito de construir confianza a base de cumplir las promesas y de seguir un camino de coherencia para que los colombianos sientan que hay una esperanza, que hay una ilusión. Tenemos que recuperar el estado de ánimo, no podemos caer en el escepticismo, en el pesimismo, en el negativismo, en la desesperanza. Tenemos que entender que el año entrante los colombianos van a enfrentar dos opciones, van a tener que escoger entre dos opciones básicamente, no entre la derecha y la izquierda, no entre los extremos, entre el pasado que lo representa la derecha y la izquierda que ya tuvo la oportunidad de gobernar y un futuro de una nueva opción, de una nueva interpretación del país, donde recuperemos la democracia, pero no la democracia para unos pocos, la democracia para todos, con igualdad de oportunidades para todos los colombianos, la democracia que transfiere recursos a las regiones, poder de decisión para que las regiones sean autónomas, sean independientes, para que las regiones sean dueñas de su destino, de sus inversiones, de su planeación, de su ordenamiento territorial y no dependan siempre de mirar al presidente de la República a ver qué les manda, qué inversión, qué partida presupuestal o a los parlamentarios en toda esa mermelada que siempre media las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso nosotros le apostamos mucho a las elecciones de Congreso. Nosotros queremos tener parlamentarios idóneos, honestos, íntegros, con vocación de servicio, que van a acompañar un proceso de reformas y de transformaciones que el país reclama con mucha razón, pero que no van a ir a punta de mermelada y de contratos a ver qué le sacan al gobierno de turno. Por eso en nuestras listas al Congreso del Nuevo Liberalismo queremos invitar a los nariñenses a que se vinculen, a que participen. Estamos haciendo una campaña también muy extensa y muy presente en los consejos de juventud. Queremos aprovechar la elección de los consejos de juventud en octubre para que eso sea un semillero de nuevos liderazgos. Liderazgos que se formen en la madurez, en el carácter, en el conocimiento y la conciencia histórica para no repetir la historia de Colombia, la historia política. Porque si queremos realmente una nueva política, tiene que ser alejada de la política tradicional, enfocada en resultados, con sensibilidad social y con energía y vitalidad para darle esperanza a este país de que puede salir adelante. Aunque ya se me adelantó un poquito en la última parte de la entrevista, si quiero hacerle referencia, hacerle un paréntesis antes de entrar en esa parte un poco más local y regional, en cómo ve usted esta situación de Estados Unidos y China. Los dos recuperamos esa posibilidad de una negociación más directa con Estados Unidos en medio de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, o sencillamente puede ser posible lo que pasa con China y otras regiones del mundo. Pues nosotros como colombianos tenemos que agradecer el apoyo que durante muchos años el pueblo de los Estados Unidos, los contribuyentes de los Estados Unidos le han prestado a nuestro país. En eso tenemos que ser agradecidos. Pero Colombia no puede depender de un solo país, de una gran potencia. Colombia tiene que diversificar sus relaciones exteriores, mirar en todas las direcciones, buscar oportunidades de inserción en todos los mercados del mundo. Por ejemplo, el mercado del Medio Oriente, en donde los acuerdos de Abraham entre Israel y otros países han generado unos mercados y unas oportunidades muy interesantes de producción agrícola para Colombia, con Emiratos Árabes Unidos, que cada vez está haciendo más inversiones en Colombia y está esperando alimentarse y puede importar productos agrícolas colombianos. Tenemos que restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, no solamente por eso,
sino por la cooperación en seguridad, en inteligencia que hemos mantenido con Israel. Tenemos que insertarnos hacia Asia-Pacífico, es decir, el área natural de expansión internacional del departamento de Nariño, siendo un departamento fronterizo del Pacífico, es insertarse en la región Asia-Pacífico, es llevar los productos nariñenses, los productos de la región del suroccidente del país a los mercados de Asia-Pacífico, en donde hay un potencial gigantesco. Y con China, claro que tenemos que tener intercambio comercial, tenemos que buscar diversificar y mejorar la calidad de nuestras exportaciones hacia ese país. Ahora, una decisión tan trascendental como entrar a la franja y a la ruta de la seda, pues tiene que ser institucional, una política de Estado, donde la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que reúne a todos los actores estatales de la política exterior que asesoran al presidente en la dirección de las relaciones exteriores, pues pueda sopesar las ventajas y desventajas de tomar una decisión tan trascendental como esa. Pero antes de una decisión así, tan radical como entrar a ese acuerdo, pues Colombia puede aumentar sus relaciones comerciales perfectamente con China. Estados Unidos lo hizo cuando Richard Nixon visitó por primera vez a la China de Mao Zedong, luego Deng Xiaoping, que fue el que hizo las reformas económicas en China, para que China fuera capitalista desde el punto de vista económico. Jimmy Carter, que reconoció a China y las relaciones exteriores diplomáticas con China. Colombia también soberanamente puede acrecentar sus relaciones comerciales, y eso no quiere decir que pues vayamos a hipotecarnos o a depender de una nueva potencia. No, necesariamente es por ahí la situación. Hay que trabajar con todos, necesariamente. ¿Qué encontró en Nariño? ¿Qué perfiles encontró en Nariño y qué piensa hacer el nuevo liberalismo en esta región del país? Porque muchos hablan del nuevo liberalismo pensando en las elecciones a Congreso. Va a haber lista Cámara, van a tener algún candidato en Senado. ¿Qué encontró acá? Pues encuentro un gran interés, una gran disposición, un ánimo positivo frente al nuevo liberalismo. Ven al nuevo liberalismo con buenos ojos, lo ven como un partido que tiene vocación de poder en el departamento de Nariño y a nivel nacional, que puede crecer, que puede expandirse, y la responsabilidad de los dirigentes locales del departamento, del comité territorial, pero también de la dirección nacional y de las instancias nacionales, es encontrar los mejores candidatos para que tengamos una buena representación en el Congreso, para que Nariño tenga un senador y un representante a la Cámara, por lo menos por el departamento de Nariño, en el nuevo liberalismo, que defienda los proyectos de representación política para el departamento de Nariño, las inversiones, los proyectos de infraestructura, hable por el departamento de Nariño en el Congreso de la República, haga control político, presente iniciativas legislativas en favor del departamento. ¿Cuándo van a definir nombres y qué tiempo se han dado? Pues estamos en ese proceso exploratorio. Hemos trazado también lo que hemos llamado la ruta del aval, que son los pasos que cualquier candidato que quiera tener el aval del nuevo liberalismo para participar en la contienda del Congreso debe seguir. Unos pasos en donde verificamos la idoneidad personal, individual, la hoja de vida, una persona que no tenga cuestionamientos, que sea intachable, que no tenga incompatibilidades, inhabilidades en lo personal, pero también una persona que sea disciplinada y que venga al nuevo liberalismo con el ánimo genuino y sincero de construir partido, de fortalecer el partido, no de venir acá por un aval simplemente o a escampar o a ver cómo viabiliza una candidatura, sino realmente con un interés genuino, sincero de construir partido porque cree en los principios y los valores que el nuevo liberalismo defiende en política, que son valores liberales y valores galanistas, de que la política no se hace con clientelismo, de que la política no se hace con corrupción, con hacer negocios particulares para enriquecerse a punta de contratos. Eso es lo que a nosotros nos anima presentarle al pueblo nariñense como una opción y una posibilidad distinta en la manera de ejercer y de hacer la política. Ahora, todos los jóvenes, las mujeres, los sectores sociales que no encuentren camino en otras opciones políticas, en otros partidos, aquí los esperamos en el nuevo liberalismo. Tienen un espacio y tienen la garantía de poder presentar su aspiración desde el partido. Oiga, somos juiciosos en el tema político, recorremos el departamento en su totalidad y hay varios exmandatarios que ven en el partido de ustedes, bueno, por temas ideológicos, por temas de, digamos, que van en la misma línea de pensamiento, que pueden ajustarse a las necesidades de lo que hoy está pidiendo hoy su partido. ¿Cree que puede ser por ahí que puede haber un peso pesado en su lista de Cámara, por ejemplo, en el departamento? ¿O varios pesos pesados? Pues por ahora estamos abiertos a conversar
Estamos conversando, estamos explorando y estamos identificando realmente quienes quieren venir al nuevo liberalismo con un ánimo sincero de comprometerse con las ideas, con los valores y principios que el partido defiende, sin sectarismo, sin radicalismo. El nuevo liberalismo es un partido democrático, es un partido inspirado en las ideas liberales, del libre examen, del libre pensamiento, pero es un partido que quiere ser disciplinado, coherente en las ideas, los valores y principios que defienden, la propuesta que le va a presentar a la gente para que la gente de verdad empiece a confiar en que esta es una opción política creíble, real, que además va a tener otras etapas, porque después de las próximas elecciones del 26 vendrán las próximas locales, en donde volveremos a estar convocados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ediles, y es un proceso de construcción del partido en donde esperamos que nuestros elegidos pues nos hagan quedar muy bien. Por eso estamos acompañando a nuestro alcalde de Pasto, Nicolás Toro, que viene haciendo una labor muy dura, muy difícil, muy compleja, pero muy valiente a la hora de sacar adelante la propuesta que le presentó a Pasto para ser elegido su alcalde. Y lo despedimos con esto. ¿Cuándo Juan Manuel Galán se mete ya directamente en lo que será la campaña presidencial y dice, aquí estoy y aquí voy hasta el final? Pues yo no lo descarto, pero para mí primero está en que podamos consolidar una propuesta al Congreso de la República, porque sea quien sea el próximo presidente de la República, va a necesitar gobernabilidad para enfrentar además la potencial oposición que aparezca a partir del 7 de agosto del año entrante. Necesitamos un Congreso sólido, fuerte, legítimo, representativo del anhelo de los ciudadanos de reformas y de transformaciones de la mano de un gobierno que le apueste a esas transformaciones. O sea, que no descarta alianzas políticas fuertes a nivel nacional. Estamos explorando, estamos dialogando, estamos conversando, pero aquí se trata de unir al país. El próximo presidente de la República debe cumplir uno de los primordiales mandatos constitucionales que ordena la Carta del 91, que es ser garante de la unidad nacional, no de la confrontación y la división y el odio nacional, sino de que el país vuelva a estar unido. Doctor Juan Manuel, mil gracias. Siempre bienvenido al Departamento de Nariño, siempre bienvenido siempre al adelante, Aquí un lo paso esperamos atrás. Siempre. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Juan Manuel Galán, que es nuestro invitado de hoy en Hablemos de Política, haciendo un resumen de lo que pasa a nivel nacional, un análisis muy, digamos, centrado frente a esta situación que se está viviendo en el país, pero también con su visita y revisión de algunos perfiles, algunos posibles candidatos, posibles propuestas de lo que puede ser la conformación del Congreso de la República en el 2026. Sigan ustedes aquí, una pequeña pausa y regresamos con un nuevo invitado. En cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. David Ramos, soy de la vereda de Santa Isabel, del corregimiento Lencano, soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Nos vinieron a colocar el alumbrado público que requería esta vereda, que es la única que no contaba con el alumbrado, ya que es una vereda muy llamativa para nosotros como turismo, que tenemos los páramos más grandes y más bajos del mundo y es una iniciativa muy importante para nosotros contar con este alumbrado acá en la vereda. Acá los estudiantes del colegio salen a las tipo 5 de la mañana y
es muy difícil la transportación por aquí por el sendero y siempre es muy oscuro, y ahora con las lámparas pues ya se pueden transportar mejor. Gracias a CEPAL por venir a instalar las lámparas que son muy útiles, ya que están en la ribera del río y es muy peligroso, pues ya que era muy oscuro para transitar por el camino. Agradeciéndole a la doctora Maritza, a CEPAL y también a la alcaldía por la solicitud que está haciendo en esta comunidad, la comunidad más lejana de la vereda del corregimiento Lencano, que es la última vereda de Santa Isabel. Excelente. Sin fiebre amarilla. Si viajas a zonas endémicas, en riesgo o de clima tropical, debes vacunarte con 10 días de anticipación. Una sola dosis puede cambiar tu vida. Seguros y sin riesgo. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Qué gusto saludarlos, estamos aquí en CNC Noticias y en el espacio Hablemos de Política, hoy con invitados muy especiales. Una invitada muy especial. Fue funcionaria pública bastante tiempo, después decidió medirse en las urnas, ex candidata a la alcaldía de Pasto con un recorrido político bastante interesante y vinculada permanentemente con muchos informes, con la comunidad y sobre todo con los medios de comunicación. Y eso está muy bien, porque eso permite ver qué está haciendo y cómo ve por lo menos el panorama de nuestra ciudad, de nuestro departamento y sobre todo del país. Nilsa Villota Rosero, qué gusto tenerla acá. Gracias, Paulo, por la invitación que me hace. Para mí es súper importante estar siempre en contacto con los medios de comunicación y también con la comunidad.
se está calentando el tema político y tenemos que estar opinando, tenemos que estar dando a conocer a la comunidad cuál es nuestro punto de vista, porque desde los puntos de vista se construye las realidades. Oiga, a propósito de esto, antes de que nos metamos en el tema político, lo de los medios de comunicación siempre lo había pensado, de estar vinculada, de estar pendiente ahí, hacer control político desde afuera, revisar cómo va el municipio, cómo va el departamento, cómo va el país. Sí, es muy importante y sobre todo cuando se tiene la experiencia desde lo público, desde ser funcionario, yo creo que uno tiene una visión más clara de cuáles son los problemas de gobernar. A veces las propuestas son lindas, las propuestas desde el verbo todo se resuelve, pero cuando usted entra a ser parte de una administración pública es donde se empieza a dar cuenta que hay unos marcos jurídicos, unos marcos financieros que ya no le permiten avanzar con la velocidad que usted quisiera, sino que ya empezamos a resolver problemas de contratación, de planificación, temas financieros. Entonces, qué chévere tener el conocimiento, pero también tener la cercanía con los medios, con la comunidad para estar haciendo una lectura de lo que está pasando. Y nunca despegarse de lo que está pasando, ¿no? Estar actuales o vigentes frente a esta situación es importante. Metámonos en materia. ¿Cómo ve el panorama político en Nariño? He sido muy respetuosa del gobernador, muy respetuosa del alcalde, pese a que fuimos contrincantes en las anteriores campañas. Pero respetuosa, ¿por qué? Porque uno sabe que el primer año se va en hacer los ajustes, en revisar, en conseguir el equipo técnico que lo va a estar acompañando. Y definitivamente ahí empiezan a darse los traspiés, de ahí empiezan a cometerse errores. Ya este año, ya pasado el año del alistamiento, pues este año ya se tiene que empezar a ver los resultados. Hay unas cartas que no las digo yo, sino que son las cartas a nivel nacional, procedimentadas técnicamente, que regulan la administración pública y son los planes de desarrollo. Hay que empezar a revisar esos planes de desarrollo en donde realmente se empiecen a ver cuáles son las líneas bases y cuáles son los alcances o cuáles son los éxitos que ha tenido el alcalde y el gobernador. Oiga, los alcaldes de Nariño, el gobernador de Nariño y en general los alcaldes y gobernadores del país se quejan sobre lo que está pasando con el gobierno nacional y la posibilidad de que esos recursos lleguen. Demasiadas promesas, demasiados discursos, muy pocos cumplimientos. ¿Eso se ve? ¿Esto es cierto lo que dicen ellos? Claro que es cierto y tenemos que decirlo. A mí me duele mucho que la sociedad está demasiado polarizada y que ante un concepto que es netamente técnico, no un concepto subjetivo, cuando tú lanzas un análisis de lo que está pasando, te encuentras con 1000 comentarios negativos que te están dañando, que se meten contra tu dignidad, que se meten contra tu profesionalismo y eso no es. Pienso que todos estamos llamados a observar, estamos llamados a opinar y qué mejor, como les digo, con conocimiento de causa. Las promesas de campaña del presidente Petro fueron demasiado ambiciosas, fueron demasiado poéticas, demasiado románticas y de hecho muy románticas y muy comprometedoras con el departamento de Nariño. Los vientos del sur serían los que nos refresquen, los vientos del sur serían los que nos conecten, porque los mismos vientos del sur fueron los que le dieron el éxito de la campaña al presidente Petro. Lastimosamente, miramos que ya han pasado más de 2 años y seguimos con las propuestas, seguimos con las esperanzas, pero realmente no hay puentes de acción entre lo que él propuso con lo que la sociedad realmente espera. Son muchas las propuestas, sobre todo las necesidades que tiene esta región del país. La vimos hace un pocos 15 días, 3 semanas, en una foto que resulta ser importante en medio de la coyuntura política. ¿Se une usted a esa campaña de Sergio Fajardo? Sí, claro que sí. Lo hago por Colombia. Ya. Soy una mujer política, una mujer técnica, pero una mujer de una construcción política muy grande. Me encantan los debates, las tertulias que tenemos contigo, que tenemos con otros periodistas, con actores políticos. Y cuando me tomé la foto con Sergio Fajardo, llegué a Nariño y varias personas me contactaron y me dijeron, es un error lo que usted está haciendo, porque usted se apresuró, porque usted le dijo sí a Sergio Fajardo cuando todavía no se han calentado los motores. Y yo les digo a todos que lo hice. Pero la campaña ya se prendió. Sí, pero todavía no están definidos quiénes van a ser los candidatos reales de la centro-derecha, no, de la derecha, del centro y de la izquierda. Sin embargo, Sergio me parece que es el que realmente tiene que tener nuestra atención para que ojalá se le dé la oportunidad de ser alcalde. ¿Por qué no fue un error? Porque mi campaña fue independiente, mi campaña no tuvo partidos políticos, no tuvo parlamentarios que me apoyaran. Mi campaña fue una campaña avalada por la ciudadanía y por esa ciudadanía a la cual represento y por esa ciudadanía a la cual respeto, les digo que es la mejor decisión. Espero
que el presidente de Colombia sea una persona, el presidente o la presidenta, sea una persona de centro, sea una persona que acabe con la polarización, que nos permita ser respetuosos de las opiniones que van en crítica o en contra de lo que se está haciendo, que definitivamente la administración pública a veces en sus acciones tiene personas que la apoyan, tiene personas que la critican, pero definitivamente está en la grandeza del gobernante en que sepa aceptar esas críticas con respeto y que vamos a construir, que corrija lo que tenga que construir y que vaya sobre una proyección de construcción. Yo leía hace pocos días un texto que le hacían una crítica precisamente a Sergio Fajardo sobre cuál había sido su posición frente al gobierno de Gustavo Petro desde un inicio. Resulta que en esa supuesta crítica empiezan a hacer una serie de afirmaciones sobre lo que él había mencionado en su discurso y hoy, pasados un poco más de 2 años y medio del gobierno del presidente de la República, van casi muy cercanas, digamos, sus proyecciones en lo que está pasando hoy en el país. ¿Tenía más claro el panorama, en este caso Sergio Fajardo, que Gustavo Petro de lo que pasaba en Colombia? Es muy importante decirles a ustedes que puede haber una coincidencia de propuestas y de hecho lo he estudiado mucho a Sergio, lo he estudiado mucho a Petro en sus propuestas. El problema no es en lo que se propone, el problema es cómo se ejecuta, el problema son los logros que se alcanzan. ¿Cómo se cumple? Claro que sí, y hay una discrepancia garrafal entre lo que propuso el presidente Petro y lo que realmente está ejecutando en este momento. La sociedad puede sentir como la presidencia del cambio porque tiene un discurso que realmente toca fibras, porque tiene un discurso social, pero realmente si nosotros queremos tener un país más equitativo, tener un país con menos brechas, lo que tenemos que hacer es apalancar la inversión social. Tenemos que adelantar las políticas públicas que permitan que se gesten más oportunidades para los jóvenes, que se geste más trabajo, pero si realmente empezamos a lanzar ideas, empezamos a lanzar reformas que solamente tienen la visión de un país sin tener la visión de los empresarios, de los comerciantes, que es lo que realmente mueve la economía de Colombia, pues vamos definitivamente hacia el fracaso. ¿Usted cree que ese ha sido el gran error de Petro? Tratar de sentar toda su política y todas sus propuestas sobre un determinado sector político de Colombia, que en este caso es la izquierda, y todo enfocado a lo social sin, digamos en este caso, tener en cuenta el otro sector de Colombia, ese centro y esa derecha. Sí, más que todo el centro, ¿no es cierto? La derecha también es muy criticada en Colombia. De hecho, es muy importante que haya ganado la izquierda, porque nos permite tener un contraste real de cómo gobierna la derecha y cómo ha gobernado la izquierda. Me parece que eso tenía que darse. Sin embargo, lo que le critico al presidente es que no permite una crítica constructiva. Siempre se sienta en la verdad, él cree tener la razón y a veces hay que ser más responsable con lo que se adelanta. El tema de la reforma laboral. Una reforma que Sergio Fajardo la aprueba, una reforma que en los principios, en el primer año y mediados del segundo año de gobierno del presidente Petro, se empiezan a tocar los 70 y pico de puntos, entran los sectores económicos que mueven la economía de nuestro país y empiezan a hacer revisión, tanto la Nación, el Congreso, con los sectores económicos y empiezan a hacer una lista de chequeo de qué puntos se deben aplicar perfectamente y eran más de 50 puntos, pero lastimosamente no hubo un estudio, no hubo una concertación sobre esos 20 puntos y eso lastimosamente coloca a Colombia en un vilo, en una, digamos, en una superficie de falla, porque ahora lo que vamos a tener es una reforma que la impone el presidente, pero que no va en asocio con los sectores económicos. ¿Esta consulta popular cómo la observan desde este sector de la política? Digo que es un caballito de batalla del presidente Petro, que definitivamente no se debe llevar a una consulta popular, sino se debe concertar. La concertación iba bien, pero lastimosamente cuando ya no se mueve desde el gobierno nacional los puntos para tener una mejor reforma, lo que el Congreso hace es negarla, que también estuvo mal, y lo que el presidente Petro hace es quererla imponer ante la reforma, ante la convocatoria que hace. ¿Usted le critica algo al presidente sobre lo que ha pasado alrededor del manejo de su discurso, de su léxico, de los contenidos que emite a través del discurso? ¿De pronto lo siente algo agresivos o son agresivos? Agresivo, y siento que se está perdiendo el respeto, se está corriendo la línea ética, la línea moral,
la línea diplomática. Si un presidente empieza a insultar y si sus ministros, como lo miramos, el presidente insulta y a los 2 días el ministro también dice malas palabras, pienso que no debe ser la forma. Un funcionario público está mandado a dar ejemplo. Los funcionarios públicos tienen una exposición, la vida personal se expone ante la sociedad y han sido muy criticados los temas de licor, los temas de sustancias psicoactivas, las mismas decisiones con respecto al género, ¿no es cierto?, que uno tenga, pero definitivamente si uno lleva una vida en donde permite que la vida pública, la vida personal no sea tan reflejada ante la sociedad, pues yo creo que se pueden manejar ciertas decisiones, pero creo que el presidente ha corrido todas esas líneas éticas. ¿Cuándo viene el doctor Fajardo por Nariño? Algo importante a ustedes es decirle que hay que estudiar a Fajardo, que el tema de lo tibio no es tibio, y lo digo porque no me lo pregunta, pero el tiempo le dio la razón a Sergio. Pero es que ese tibio le dio un sobrenombre en medio de una campaña que le costó muchas situaciones complejas a él por las posturas políticas, sobre todo radicales, que tenía Colombia. El tibio, entonces, ¿cómo lo maneja él? Bueno, el tibio hay que explicarlo. El tiempo le da la razón a Sergio. Dijo no Petro, no Rodolfo. En este momento miramos al presidente Petro, que definitivamente se está apalancando y está manejando al gobierno sobre los conceptos subjetivos que él tiene. No está permitiendo que Colombia se despolarice, sino la está polarizando. No hay un cumplimiento con respecto a ese plan de desarrollo y definitivamente pienso que no es la mejor opción, no fue la mejor opción para Colombia. Nos vamos a Rodolfo. Rodolfo nos engañó con ese discurso de la anticorrupción, de que no iba a permitir que se roben un peso de las arcas del presupuesto público. Sin embargo, a un tiempo de 2 años fue condenado casa por cárcel por actos de corrupción. A veces es mejor no tomar posiciones, a veces es mejor votar en blanco, o a veces, como en mi condición, fue decirle a la comunidad, existe una mejor opción, que de pronto no era la opción para ser alcaldesa en el 2023, pero que va demarcando unas posiciones interesantes. Yo le dije no a Nicolás, a unirme a Nicolás, no a el ingeniero Mario Enríquez, dije voy hasta la final. Sacamos un número considerable de votos y a veces la gente, en el dolor que siente por campañas perdidas, dice, ¿por qué no se unió? Si se hubiera unido hubiera ganado. Usted es tibia, y no es tibia, es simplemente un criterio que se respeta, una posición que se lleva ante la sociedad para decirle en este momento las 2 opciones que hay no son los mejores caminos. Ni izquierda ni derecha, el camino es el centro según ustedes, y Fajardo hoy es uno de los candidatos o precandidatos presidenciales que está punteando en las encuestas a nivel del país. De hecho, está muy bien posicionado. Esa energía, esa gasolina, sin él haber anunciado que es precandidato, que es candidato, ¿le aguantará para esta carrera tan polarizada y sobre todo tan desgastante que va a tener el país? Desgastante sí, pero cuando uno quiere llegar, tiene que trabajar fuertemente. Fajardo tiene una fortaleza inmensa, y es la experiencia en lo público, la experiencia en lo ejecutivo. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Medellín, y créame que el conocimiento se apalanca más cuando hay experiencia, cuando él tuvo que vivir cuáles son los problemas que se tiene cuando se está gobernando. Entonces, una de las fortalezas grandes, pienso que hay que estudiarlo, que hay que seguirle ayudando. Ojalá la presidencia sea de centro, porque definitivamente la polarización nos divide y la polarización afecta más lo que está pasando en Colombia. Oiga, ingeniera Nilsa, no se los pierda tanto del radar acá en CNC Noticias, porque seguramente la vamos a estar consultando, vamos a estar hablando de política y seguramente también vamos a hacer un análisis de lo que está pasando con los mandatarios tanto de Nariño como de la capital y los diferentes municipios de esta región del país. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Pablo, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Opinemos. Leamos lo que está pasando en Colombia. Definitivamente hoy Colombia nos necesita y por eso tenemos que convocarnos a votar, convocarnos a opinar y convocarnos a que realmente lleguen políticos buenos a gobernarnos. Es nuestra invitada del día hoy, aquí en Hablemos de Política, en el canal CNC y en CNC Noticias, la ingeniera Nilsa Villota Rosero, es candidata a la alcaldía de Pasto, opinando sobre lo que viene, lo que va a pasar y sobre aquellos precandidatos que seguramente llegarán en los próximos días a hablar aquí con nosotros para conocer sus propuestas y sobre todo este panorama político álgido en el país.
rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. David Ramos, soy de la vereda de Santa Isabel, del corregimiento Lencano, soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Nos vinieron a colocar el alumbrado público que requería esta vereda, que es la única que no contaba con el alumbrado, ya que es una vereda muy llamativa para el turismo, que tenemos los páramos más grandes y más bajos del mundo y es una iniciativa muy importante para nosotros contar con este alumbrado acá en la vereda. Acá los estudiantes del colegio salen a las tipo 5 de la mañana y es muy difícil la transportación por aquí por el sendero y siempre es muy oscuro, y ahora con las lámparas pues ya se pueden transportar mejor. Gracias a CEPAL por venir a instalar las lámparas que son muy útiles, ya que están en la ribera del río y es muy peligroso, pues ya que era muy oscuro para transitar por el camino. Agradeciéndole a la doctora Maritza, a CEPAL y también a la alcaldía por la solicitud que está haciendo en esta comunidad, la comunidad más lejana de la vereda del corregimiento Lencano, que es la última vereda de Santa Isabel. Excelente. Sin fiebre amarilla. Si viajas a zonas endémicas, en riesgo o de clima tropical, debes vacunarte con 10 días de anticipación. Una sola dosis puede cambiar tu vida. Seguros y sin riesgo.
En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor.